Bueno, chicas, hoy os traigo esta prenda que la he tejido en dos colores, una en verde y otra en azul, combinando el crudo. Entonces la diferencia es que la azul es un poco más ajustada y la verde es un poquito más amplia. A lo largo del tutorial encontraréis instrucciones de cómo tejer una versión u otra. Entonces, bueno, como veis es muy versátil, muy combinable. La podéis llevar como playera, como jersey, como vestido. Y bueno, espero que os guste y vamos a ello. Bueno, como habéis visto en el vídeo de presentación, esta prenda la he tejido en dos colores, para que veáis cómo queda más o menos hecha en unos tonos más naturales y luego hecha más playera o más náutica, ¿no? Entonces esta prenda es top down, quiere decir que se empieza a tejer desde aquí arriba y se va bajando hacia abajo formando todo el canesú. Una vez llegamos aquí ya seguimos bajando todo lo que es la parte del cuerpo. Entonces, ¿por qué la he tejido de dos maneras? Porque la azul, si os fijáis en el vídeo de presentación, queda más ajustada al cuerpo. O sea, que esta prenda las hemos tejido las dos iguales, pero cuando hemos llegado aquí, a la sisa, ya he bajado en recto. Entonces, aquí he conseguido una medida más estrecha para que una vez puesta la prenda quede ajustada al cuerpo, como veis en el vídeo de presentación. Sin embargo, esta verde la he tejido de igual manera, todo es lo mismo, solo que al llegar aquí, a la parte de aquí, he hecho unos pequeños aumentos para tener aquí más amplitud. Entonces esta nos queda un poquito más despegada del cuerpo, más amplia. Y esa es la única diferencia entre las dos. Por lo demás está tejida de la misma manera. Entonces también está hecha en punto ventana, como veis, un punto muy simple, intercambiando dos colores cada vez. No los iremos cortando porque los iremos haciendo de manera que la unión nos quede por aquí dentro, como veis aquí. Aquí voy uniendo los colores de manera que van quedando escondidos por aquí detrás y no tengo que estar cortando cada vez que hago una fila. Entonces, bueno, ya una vez explicado esto, voy a pasar a daros las medidas. Bueno, como ya os he comentado antes, las medidas de las dos prendas son iguales. La única diferencia es el ancho de aquí. Las mangas, el escote, todo es igual. La única diferencia es que la verde es un poquito más ancha porque hemos hecho aquí unos pocos aumentos y en la azul no. Entonces fijaros, aquí tendremos también tener en cuenta la movilidad del punto y que una vez está planchada y vaporizada coge centímetros, ¿eh? Entonces aquí hace 50 centímetros de ancho y de largo desde aquí hasta abajo del todo, aunque aquí no me da la cámara para enseñároslo, mide 62 centímetros. Luego aquí la sisa son 25 centímetros. Aquí este trozo desde la esquina a la otra esquina son 20 centímetros y esto de aquí hasta la esquina son 7 centímetros. Luego el largo de la manga mide unos 60 centímetros y en este lado de aquí unos 35. El puño son unos 20 centímetros. Y luego aquí en la prenda azul, que es un poco más estrechita, aquí el ancho hace 42 centímetros. El resto de la prenda mide lo mismo. Mirad, el hilo que vamos a utilizar es el artículo Betina de Lanas LM. También lo podéis encontrar en su página web, que es www.ovillos.com. Entonces es una veta, como veis aquí, es una veta así mediana, no es muy ancha ni muy estrecha. Entonces es un 100% ralón,
tiene 130 metros aproximadamente y 100 gramos. Y aquí tenéis las instrucciones de lavado. Vamos a utilizar estos dos colores, que es el crudo y el caqui, y los iremos combinando cada fila con un color. También vamos a necesitar la aguja de 6 milímetros, una aguja lanera, unas tijeras y, si lo necesitarais, unos pocos marcadores. Bueno, vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Y haremos 108 cadenas. De manera normal, no las hagáis muy apretadas. Entonces hacemos 108 cadenas y nos vemos al final. Bueno, mirad, ya he hecho las 108 cadenas. Estas 108 cadenas son las que nos van a formar todo el contorno del escote. Bueno, mirad, ahora lo que tenemos que hacer es poner bien recta, con las cadenas mirando hacia arriba, la tira esta que acabamos de hacer, para que luego no se nos gire el tejido. Y entonces aquí, en la última o en la primera cadena, ahí entramos y hacemos un punto raso para cerrar todo lo que va a ser el contorno del escote. Bueno, ahora ya empezaremos a formar las 4 esquinas del escote. Entonces nos hemos quedado aquí, hemos cerrado aquí y tenemos que hacer ahora la primera esquina, que será haciendo 3 cadenas que forman el primer punto alto. Ahora hacemos otras 2 que son de separación y en el mismo punto ahí hacemos un punto alto. ¿Vale? De manera que aquí hemos hecho ya la primera esquina. Bueno, ahora ya empezaremos a formar el punto ventana. En este caso empezaremos a formar las ventanas que corresponden al delantero y tenemos que hacer 10. Entonces tenemos que hacer 2 cadenas, saltamos aquí 2 puntos y en el tercero entramos ahí en el tercero y un punto alto. ¿Vale? Ya tenemos aquí la primera ventana. 2 cadenas, saltamos aquí 2 puntos y en el tercero un punto alto. ¿Veis? Aquí ya tengo la esquina y 2 ventanas. 2 cadenas, saltamos 2 puntos y en el tercero un punto alto. ¿Vale? Entonces esto lo vamos a hacer hasta tener 10 ventanas de estas y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho las 10 ventanas. Fijaros, tenemos aquí la esquina, que es como si fuera un punto en V, y luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora tenemos que formar la siguiente esquina, porque estas 10 ventanas pertenecerán o a la espalda o al delantero. Ahora ya venimos aquí y hacemos otra esquina, que será haciendo 2 cadenas de separación y en el mismo punto donde habíamos hecho el último punto alto, ahí entramos y hacemos un punto alto. De manera que aquí ya tenemos una esquina y otra esquina. Lo que vamos a hacer es marcar las esquinas para tenerlas localizadas. Fijaros, ponemos un marcador aquí en la primera y ponemos ahora otro marcador aquí en la segunda. De esta manera las tendremos localizadas. Ahora vamos a continuar por el lado de la manga y vamos a hacer 8 ventanas. Antes hemos hecho 10, pues ahora haremos 8 de la misma manera, haciendo 2 cadenas, aquí saltamos 2 puntos
1 y 2, y en el tercero un punto alto, 2 cadenas, saltamos 2 puntos y en el tercero un punto alto, ¿vale? De manera que aquí ya tenemos las 10 ventanas de la espalda y aquí ya hacemos las del delantero, entonces las de la manga. Entonces ahora aquí hacemos 8 ventanas y nos vemos ahí. Bueno, ¿veis? Ya hemos hecho las 8 ventanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahora aquí haremos la tercera esquina, que será haciendo 2 cadenas y en el mismo punto donde habíamos acabado aquí, hacemos un punto alto. De esta manera ya tenemos la tercera esquina, ¿vale? Tenemos 1, 2 y ahora aquí vamos a poner el tercer marcador para tener localizada esa esquina. Ahora continuamos aquí haciendo lo mismo que aquí. Tenemos que hacer 10 ventanas hasta llegar a la otra esquina y nos vemos ahí. Vale, pues ya hemos hecho aquí las 10 ventanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ahora hacemos esta otra esquina, haciendo 2 cadenas y un punto alto en el mismo punto donde habíamos acabado. ¿Vale? Y ahora aquí ponemos el marcador. Y ya podemos continuar haciendo el resto, que tienen que ser 8 ventanas, igual que habíamos hecho en esta parte de aquí, 8, tenemos que hacer 8 aquí y nos vemos aquí al final. Bueno, mirad, de las 8 ventanas que tenemos que hacer, he hecho 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y entonces ahora, cuando cerremos la vuelta, ya aprovecharemos para meter el color crudo, ¿vale? Porque no vamos a ir cortando el hilo, sino que en cada vuelta vamos a hacer una vuelta de verde, una vuelta de crudo, una vuelta de verde y una de crudo, pero no vamos a cortar las hebras porque si no luego tendríamos mucho trabajo de ir escondiéndolas. Entonces lo que haremos es ir uniéndolas en este punto, tanto si estamos trabajando con el verde como si lo hacemos con el crudo. Entonces fijaros, hemos hecho las 7 ventanas y nos falta la última. Lo que tenemos que hacer es las 2 cadenas y ahora, fijaros, aquí tenemos la primera esquina que habíamos hecho, entonces vamos a la tercera cadena, 1, 2 y 3, en la tercera, ahí entramos, pero en vez de ahora cerrar con un punto raso con el verde, lo que haremos es meter el crudo. Vamos a dejar un trozo de hebra larga y ya vamos a meter el color crudo para cerrar esta vuelta, ¿vale? Entonces ahora, fijaros que ya tenemos cerrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya tenemos preparado el hilo crudo para empezar la siguiente vuelta. Bueno, entonces en esta vuelta ya haremos algún aumento, pero de momento lo que tenemos que hacer es sujetar los dos colores, tanto el crudo como el verde, y entonces entramos aquí en el medio de la esquina, lo sujetamos y hacemos un punto así raso. Aunque sea un punto raso ya nos cuenta como un punto, ¿vale? Ahora ya tenemos sujetos los hilos y ya podemos empezar a hacer la esquina del color crudo. Entonces tenemos un punto y luego hacemos 2 y 3. Esto ya nos cuenta como el primer punto alto. Luego hacemos 2 cadenas de separación y dentro de la V hacemos
el siguiente punto alto, de manera que aquí ya tenemos formada la esquina. Bueno, entonces ahora este hilo verde, que es la madeja del hilo verde, ya nos olvidamos y lo dejamos aquí para la siguiente vuelta, y vamos a continuar trabajando con el color crudo. Ahora vamos a hacer aumentos. Entonces aquí teníamos 10 ventanas en la primera vuelta y ahora haremos 12. Entonces para tener 12 lo que haremos es lo siguiente: 2 cadenas, y aquí en la primera ventana entramos dentro y hacemos un punto alto, ¿vale? Y ahora 2 cadenas y ya vamos a trabajar encima de los puntos altos de la fila anterior en el centro, ¿vale? Entonces cogemos hebra, entramos aquí en el centro y punto alto. De esta manera lo que hemos hecho es ganar una ventana más por este lado, ¿vale? Ahora 2 cadenas, vamos al siguiente punto alto, entramos en el centro, no os confundáis y os vengáis a un lado, tenéis que entrar en el centro para que nos quede alineado, y ahí un punto alto, ¿veis? 2 cadenas, vamos al siguiente, entramos en el centro y un punto alto, 2 cadenas, vamos al siguiente, al centro y un punto alto, ¿vale? Entonces fijaros, vamos trabajando siempre encima de cada punto, excepto aquí en la primera ventana, que hemos hecho un punto alto dentro de la ventana porque así podemos aumentar, ¿vale? Y esto lo hacemos tanto en la primera ventana como en la última. De momento vamos a continuar haciendo esto y nos vemos aquí en la última ventana. Mirad, ya he llegado a la última ventana. Entonces aquí, esto es la esquina. Entonces aquí ahora haremos lo mismo que hemos hecho antes. 2 cadenas, dentro de la ventana hacemos un punto alto para así ganar un aumento, y ahora ya hacemos 2 cadenas y ya formamos la esquina haciendo un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Entonces fijaros, aquí teníamos la esquina y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ventanas y la esquina. Ahora, como hemos aumentado de esta manera, tenemos la esquina y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ventanas. Y otra vez la esquina, con lo cual hemos ganado 2 ventanas. Y esto es lo que nos va aumentando. O sea, teníamos 10 aquí y 12 aquí. Ahora haremos lo mismo en la parte de la manga. Aquí tenemos 8 ventanas y como vamos a hacer un aumento en la primera y en la última, acabaremos teniendo 10. Entonces, empezamos igual que en el otro lado. Hacemos 2 cadenas y en la primera ventana entramos dentro. Y hacemos ahí un punto alto. Ahora ya 2 cadenas y ya nos vamos al punto, al centro del punto inferior, y ahí hacemos un punto alto. 2 cadenas, vamos al siguiente punto, al centro y un punto alto. 2 cadenas, vamos al siguiente punto, al centro y un punto alto. Entonces esto lo hacemos
y nos vemos aquí en la última ventana. Bueno, mirad, ya estoy aquí en la última ventana. Os aconsejo que luego vayáis moviendo, cada vez que hacéis una esquina la subís a su sitio, ¿vale? Para así tener siempre localizada la esquina en su fila. Entonces, ahora hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos que hacer 10. Entonces ahora aquí en la última ventana hacemos 2 cadenas, dentro de la ventana hacemos un punto alto y ahora ya 2 cadenas y ya formamos la esquina aquí con un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio un punto alto, de manera que aquí ya se nos forman las 2 ventanas que nos faltaban. ¿Veis? Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Ahora ponemos el marcador en su esquina y entonces ahora tenemos que hacer lo mismo aquí. Tenemos que hacer 12 ventanas aquí y 10 ventanas aquí, de la misma manera. En la primera entráis con un punto dentro de la ventana y luego ya seguís encima de cada punto y en la última igual, y aquí lo mismo. En la primera ventana entráis dentro para hacer el aumento, luego encima de cada punto y en la última igual. Y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho todo el resto que nos faltaba, entonces repasemos antes de acabar aquí. Tenemos que tener aquí una esquina, 12 ventanas, una esquina, 10 ventanas, una esquina, 12 ventanas, una esquina y 10 ventanas. Entonces ahora al cerrar, cerraremos de la misma manera que hemos hecho antes. Mirad, tenemos aquí la última ventana, entonces ahora hacemos 2 cadenas y nos vamos aquí a la esquina, a la tercera cadena, una, esta ya contaba como una, 2 y 3. Aquí en esta tercera entramos, pero en vez de cerrar con el color crudo, nos venimos a buscar la hebra del verde que la teníamos aquí detrás de antes y la sujetamos de esta manera. ¿Vale? Ahora ya la tenemos ahí sujeta y ya podemos empezar la tercera fila. Bueno, entonces ahora para empezar la tercera fila, fijaros, tenemos que coger y entrar dentro de la V y sujetamos el color verde y lo sacamos así con un punto raso. Esto ya nos cuenta como si fuera la primera cadena de las 3 que vamos a hacer ahora. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Esto ya sería un punto alto. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y entramos dentro de la misma esquina de la V y hacemos un punto alto. Y de esta manera ya tenemos formada la primera esquina. Bueno, ahora que ya hemos hecho la esquina, en esta siguiente fila no vamos a hacer aumento. Quiere decir que si aquí tenemos 12 ventanas, ahora haremos también 12. Y aquí tenemos 10, pues también haremos 10. 12 y 10. Entonces ya no tenemos que hacer lo de entrar en la primera ventana para hacer un punto alto. En este caso hacemos 2 cadenas, vamos directamente al punto de abajo, entramos en el centro y hacemos el primer punto alto. Ahora 2 cadenas, vamos al siguiente y hacemos el segundo.
De esta manera tendremos el mismo número de ventanas en la fila de abajo que en la fila que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esto. Cuando lleguemos a la esquina, pues lo mismo, haremos una esquina encima de la otra esquina y seguiremos de esa manera. Vamos a hacer esto y nos vemos aquí en la esquina. Mirad, ¿veis? Ya estoy llegando aquí a la esquina, entonces aquí hago el último punto alto. Y ahora aquí formo la esquina. Hago 2 cadenas, entro aquí y hago un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. De manera que he hecho las mismas ventanas. ¿Veis? Tengo la esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las mismas que tenía abajo. Entonces esto mismo lo hacemos aquí con 10 ventanas, aquí otra vez con 12 y aquí otra vez con 10. Y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos dado toda la vuelta y ya me he quedado aquí para hacer el siguiente cambio de color. Entonces a partir de ahora vamos a repetir lo que ya hemos visto. Vamos a tener siempre una fila normal y otra de aumento, una normal y otra de aumento, una normal y otra de aumento. Recordemos que cuando trabajamos la fila normal simplemente hacemos un punto alto en el punto de la fila anterior, ¿vale? Y cuando hacemos la fila de aumento empezamos siempre después de cada esquina haciendo un punto alto dentro de la ventana y luego ya continuamos normal y en la última ventana también hacemos un punto alto antes de llegar a la esquina. O sea, y de esa manera siempre conseguimos aumentar una ventana por cada lado y siempre acabaremos teniendo 2 más que en la fila anterior, ¿vale? Entonces hemos hecho 3 filas, una normal, una de aumento y otra normal. Ahora tendremos que seguir haciendo esta secuencia hasta la fila 14, ¿vale? Fijaros, hemos acabado la fila 3 con 12 ventanas y 10 ventanas. Pues ahora seguiremos la fila 4, que ya tendremos que hacer aumento. Luego la 5 sin aumento, luego la 6 con aumento y así hasta llegar a la fila 14, donde tendremos que acabar teniendo 24 ventanas aquí y 22 aquí en la parte de la manga, ¿vale? Repito, fila 14, ahora estamos en la 3, llegaremos hasta la 14 con 24 ventanas aquí y 22 aquí. Y en ese punto nos veremos. Recordar también cómo hemos hecho el cambio de color, que siempre lo hacemos aquí en la esquina. Y no os preocupéis por estas hebras que van quedando por detrás, porque estas hebras van a quedar bastante invisibles y en cualquier caso también podemos esconderlas con un poquito de hilo de coser, pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces vamos a continuar hasta la fila 14 y nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, pues ya hemos llegado a la fila 14, ¿veis? Y tenemos ya hecho todo lo que es el canesú. Ahora sería el momento de planchar un poco con vapor y estirar un poco el tejido, tanto a lo ancho como a lo largo. ¿Por qué os comento esto? Porque si cogemos la prenda azul que ya está hecha, y está hecha de la misma manera y con el mismo hilo, os daréis cuenta que cuando ya está planchada y ya está estirado el tejido, fijaros cómo las medidas cambian. Esto quiere decir que en este momento tenemos que hacer esto, coger la plancha, darle con vapor sin aplastarlo,
simplemente dándole vapor, y entonces estiramos tanto a lo largo como a lo ancho para que nos quede el dibujo más separado. Primero vamos a hacer esto que os digo y entonces ya decidís si la medida que os queda, os lo podéis incluso probar el Canesú, si ya las medidas que os quedan os gusta o queréis seguir aumentando alguna fila más para conseguir más recorrido de sisa. Y, en fin, esto ya lo dejo a vuestro criterio, pero lo primero es hacer esto antes de continuar. Entonces vamos a hacerlo y nos vemos. Bueno, pues ahora que ya hemos acabado la fila 14, que es la de los aumentos, y ya hemos sujetado aquí el color verde, lo que vamos a hacer es colocarnos esto así, ¿vale? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto es el delantero. Y nos vamos a colocar aquí un marcador en la esquina y otro marcador en la otra esquina, que es donde tendremos que unir ahora en la siguiente fila para saber que esta esquina va con esta. Y aquí, del otro lado, nos ponemos otro marcador de otro color para saber que este va con esta esquina de aquí. Bueno, entonces mirad, ya tenemos sujeto aquí el color verde, entonces entramos en la esquina y hacemos 1, 2 y 3, ¿vale? Y aquí va a ser el único punto donde no vamos a cerrar la esquina. Vamos a dejar simplemente estos 3 puntos aquí, ¿vale? Entonces ahora hacemos 2 cadenas de separación y nos venimos al siguiente punto. Esto es la esquina, pues nos venimos aquí al siguiente punto. Y ya hacemos el punto alto. 2 cadenas. Vamos al siguiente punto y punto alto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner el marcador en la tercera cadena para saber luego que tenemos que unir ese punto con este de aquí, ¿vale? Y ahora podemos continuar normalmente haciendo toda esta línea, toda esta fila, hasta llegar a este punto de aquí donde ya uniremos esto. Bueno, pues mirad, ya he llegado aquí, he hecho el último punto y entonces ahora aquí acabo haciendo 2 cadenas, entro aquí en la esquina y hago un punto alto, solo uno. Quito el marcador y ahora cojo la otra esquina, pero por el lado derecho, así, por este lado. Y entro en esa esquina donde tenía puesto el marcador y hago otro punto alto. ¿Vale? Y de esta manera ya tengo unida esa sisa y cerrada la abertura de la manga. Entonces ahora tengo que continuar por todo este lado haciendo lo mismo, pero no vamos a cerrar la esquina igual que hemos hecho en el otro lado, simplemente haremos 2 cadenas y nos venimos al siguiente punto. Aquí tenemos la esquina, pues nos venimos a este siguiente punto y ya hacemos el primer punto de este lado, ¿vale? De manera que esto, fijaros cómo está. Ahora seguimos normalmente haciendo 2 cadenas y un punto en cada punto, ¿vale? Ya podemos continuar y cuando lleguemos aquí vemos cómo cerramos la siguiente esquina. Mirad, ya he llegado hasta aquí, justo antes de la esquina, entonces acabo con 2 cadenas, quito el marcador
Y ahora entro en esta esquina y hago un punto alto, y para cerrar me vengo aquí. Recordar que aquí teníamos el marcador que pusimos al principio para hacer la unión, ¿vale? Pues fijaros, además de unir tenemos ya que cambiar de color. Por lo tanto, entro ahí en esa cadena, ya he entrado, quito el marcador porque ya no me hace falta y ya me olvido del color verde y sujeto el color blanco, ¿vale? Y de esta manera ya me queda sujeta la esquina, ¿veis? Me queda sujeta por aquí y por aquí. Bueno, ahora que tenemos sujeto esto, antes de continuar, vamos a dejarlo así. Os quiero comentar una cosa. Si os habéis fijado en la prenda azul en la presentación queda bastante ajustada al cuerpo. Eso quiere decir que ahora las que os guste así, tal como habéis visto la azul que queda ajustada al cuerpo, ya no tendríais que seguir haciendo aumentos aquí, sino que ahora ya bajaríamos el cuerpo con el mismo número de ventanas que tenemos, tanto en el delantero como en la parte de atrás, que son 24 ventanas, ¿vale? Entonces, eso para la que os guste la prenda ajustada tal como queda la azul, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces esta, como veis, aquí, una vez hemos llegado aquí al cierre, ya he seguido bajando con las 24 ventanas sin hacer ningún aumento. Pero yo ahora esta versión del color verde la voy a hacer un poquito menos ajustada. No es que la vaya a hacer ancha, pero la voy a hacer menos ajustada. Entonces sí que voy a hacer alguna fila aquí en el cuerpo aumentando de la misma manera que he hecho aquí. Y de esa manera gano un poquito de amplitud. Entonces, repito, las que ya os parezca bien esta medida, continuaréis hacia abajo haciendo las 24 ventanas en cada lado que ya tenéis. Y las que no, ahora continuaremos y veremos cómo hacemos los aumentos siguientes. Bueno, nos habíamos quedado aquí en la unión, ¿vale? Ya habíamos metido el color blanco. Entonces ahora aquí lo que tenemos que hacer es 3 cadenas, 1, 2 y 3, 2 más que son las que usamos de separación, y fijaros, aquí tenemos la primera ventana, entramos dentro de la ventana y hacemos un punto alto, y aquí ya tenemos la primera ventana. Ahora ya 2 cadenas y ya vamos al punto alto de abajo, entramos ahí y hacemos el segundo. ¿Veis? De esta manera, como veis, ya estamos haciendo un aumento. Entonces ahora continuamos haciendo normalmente las 2 cadenas y un punto alto en cada punto, hasta llegar a la última ventana, donde también haremos allí un aumento. Entonces vamos a continuar y nos vemos ahí. Mirad, ya he llegado aquí. Aquí tengo la última ventana antes de la unión. Entonces aquí hago 2 cadenas, entro dentro de la ventana y hago un punto alto. Y ahora para acabar hago 2 cadenas y voy aquí a esta unión, la sujeto entera y hago otro punto alto, ¿vale? Entonces si os fijáis ahora tendréis toda esta fila con 2 ventanas más de las que teníais en el color verde. En el color verde teníamos 24, pues aquí tenemos que tener 26, ¿vale?
que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Entonces ahora ya saltamos al otro lado y haremos lo mismo. 2 cadenas, vamos a la primera ventana y entramos dentro para hacer el aumento. Un punto alto. Y ahora ya 2 cadenas y ya vamos a los puntos y ya entramos normalmente en los puntos. 2 cadenas, vamos al siguiente punto y ya podemos continuar. Fijaros que aquí esto nos ha quedado así. Entonces ahora continuamos y nos vemos en el otro lado. Fijaros, ya he llegado aquí a la última ventana del verde. Entonces hago 1 y 2 cadenas, entro en esa ventana y hago un punto alto y ahora ya termino haciendo 2 cadenas y me voy a la tercera cadena de estas de aquí, que es esta, y ahí ya me olvido del color crudo y sujeto el color verde para continuar con la siguiente fila. Entonces fijaros, ¿veis? Ha quedado aquí esto así, con los aumentos que necesitamos. Bueno, entonces ahora esta siguiente fila del color verde será sin aumento, con lo cual vamos a hacer 26 ventanas en cada lado. Pero además ya no tenemos que hacer esquinas porque ya vamos a tejer en recto. Entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es una cadena, 2 y 3. Luego hacemos, esto ya es un punto alto, ahora hacemos las 2 cadenas de separación y vamos al siguiente punto y un punto alto. De manera que aquí ya tenemos la primera ventana. Ahora hacemos 2 cadenas y ya vamos a cada punto a hacer un punto alto. 2 cadenas, vamos al siguiente punto y un punto alto. Y así lo hacemos hasta llegar aquí, donde seguiremos de la misma manera. Cuando lleguemos a esta esquina seguiremos un punto alto, un punto alto, un punto alto, un punto alto, todo seguido hasta llegar de nuevo aquí y nos vemos en este punto. Bueno, mirad, ya he llegado al final. Entonces, antes de cerrar, os voy a comentar una cosa. Ahora, cuando cerremos esta verde, que no tiene aumento, empezaremos la siguiente en crudo, que sí que tendrá aumento. Pero ya no vamos a hacer 2 ventanas más al principio y al final, porque sería demasiado aumento. Tendríamos 2, 2 más otras 2 y 2 de la parte de atrás. Sería demasiado. Nos interesa aumentar menos. Entonces, lo que haremos será aumentar simplemente una ventana en cada lado de la prenda. Entonces, para eso vamos a tener que variar un poquito la manera de terminar y empezar. Entonces, en este caso yo ya he hecho aquí el último punto y he hecho las 2 cadenas. Entonces ahora vamos a buscar la tercera cadena de aquí, como hacemos siempre. Entramos, pero en vez de coger el crudo, vamos a cerrar con el mismo verde, con un punto raso, ¿vale? Cerraremos así, con el mismo color. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer, perdón, me he equivocado aquí de cadena, esta no era la tercera. La tercera era esta. Vale. Cerramos, vale. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pasar aquí a la siguiente cadena esta o al siguiente punto y pasar con otro punto raso.
¿vale? Para avanzar y meternos dentro de esta ventana. Y ahora sí que ya vamos a coger por aquí dentro y vamos a olvidar el verde y vamos a coger el crudo, ¿vale? Fijaros, de esta manera me he situado en el centro de esta primera ventana, ¿vale? Entonces ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenas, que son el primer punto alto, luego 2 cadenas de separación y ya podemos venir al primer punto y cerrar la primera ventana, ¿vale? ¿Esto por qué lo hago así? Porque luego, cuando haya dado toda la vuelta, llegaré aquí y aquí haré la última ventana y de esta manera habré ganado una. Entonces ahora aquí podemos continuar de manera normal haciendo las ventanas y los puntos altos en cada punto de abajo. Y nos vemos en la otra esquina para hacer lo mismo, ¿vale? Bueno, ya he llegado hasta aquí, la última ventana. Probablemente ahora lo que haga aquí lo vais a ver más claro que en el principio, porque aquí no tengo que cambiar el color. Entonces fijaros, aquí tenemos la línea de la abertura de la manga. He hecho aquí este punto. Entonces ahora hacemos 2 cadenas, entramos en esta ventana, que es la última de este lado, y hacemos un punto alto, ¿vale? Y ahora hacemos 2 cadenas, pasamos a la siguiente ventana y un punto alto. Y ahora ya 2 cadenas y ya vamos al siguiente punto y ya trabajamos de manera normal con un punto en cada punto. ¿Veis? Mirad, ya he llegado aquí al final. Fijaros que aquí estaba el principio. Entonces me queda un punto aquí y me queda este punto aquí. Entonces hacemos las 2 cadenas, pero en vez de hacer aquí el punto alto, entramos dentro de la ventana y ahí hacemos el punto. Luego 2 cadenas y ya venimos a la tercera de aquí, que es esta, y entramos ahí para ya sujetar el siguiente color, que es el verde. Entonces fijaros, si ponemos aquí un marcador, porque aquí está la línea de donde se separa el delantero, ¿veis? Aquí tenemos la abertura de la manga, esta línea. Entonces si contamos aquí en este lado, a partir de este marcador, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 27. ¿Lo veis? Vamos a poner aquí el marcador para saber que este es la mitad. Y ahora si contamos por el otro lado, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 27. ¿Veis? Porque aquí tenemos, este ya pertenece al otro lado. Entonces hemos aumentado una ventana en cada lado de la prenda. Entonces ahora la siguiente fila no tiene aumento, por lo tanto tenemos que hacer las mismas ventanas que hemos hecho en la fila de abajo, y eso lo haremos de manera normal como hacíamos antes, entrando aquí, sujetando, y hacemos 2 y 3 y luego las 2 cadenas de separación, y en el siguiente punto ya hacemos un punto alto y aquí ya tenemos la primera ventana.
Ahora podemos continuar, como siempre, haciendo las 2 cadenas y haciendo un punto alto en cada punto. Entonces vamos a dar toda la vuelta y nos vemos aquí. Bueno, mirad, ya estoy llegando aquí al final. Aquí queda este punto. Hago un punto alto. Y ahora aquí me vengo aquí en medio. Primero hago 2 cadenas. Vengo aquí en medio de la ventana. Hago un punto alto. Y ahora hago 2 cadenas. Y ya cierro con su mismo color en la tercera cadena de las que hemos subido al principio. Y de esta manera ya hemos acabado la fila. Entonces ahora si contáis, tenéis que tener en total en todo el contorno 54 ventanas, que son las 27 del delantero más las 27 de la espalda. Si no tenéis 54 es que en algún momento os habéis confundido, entonces vamos a comprobarlo y seguimos. Bueno, fijaros, yo ahora le he dado con un poquito de vapor a la prenda para ver cómo acababa de asentarse la medida. Entonces, como veis, aquí hemos hecho estos poquitos menguados para ganar un poco de anchura, ¿vale? Yo ya no voy a aumentos, perdón. Ya no voy a seguir aumentando, ahora ya voy a bajar en recto hacia abajo, porque luego ya cuando hagamos la manga y la manga caiga aquí, todo esto va a quedar compensado. Podéis decidir hacer alguna fila más de aumento, si creéis, si os lo probáis. Yo ahora me lo he probado para ver cómo me queda y para mí ya es correcto, pero si queréis seguir aumentando un poco más, pues simplemente tenéis que hacer lo que os acabo de explicar. Lo que pasa que aumentando solamente una ventana a cada lado, no aumentéis más porque si no se os haría demasiado grande. Entonces ahora ya podemos continuar de manera normal haciendo las 27 ventanas por un lado y las 27 por el otro de una manera normal. Entonces mirad, aunque habíamos cerrado aquí en previsión de seguir aumentando y no lo vamos a hacer, pues lo que tenemos que hacer es cerrar como hacemos siempre, ¿vale? Con las dos cadenas, vamos a la tercera de aquí y ya olvidamos el verde y cogemos el blanco, ¿vale? Y ya podemos hacer 1, 2, 3, primer punto alto, 1 y 2, que son las cadenas de separación, y ya vamos al siguiente punto y hacemos ya la primera ventana. Luego las 2 cadenas, vamos al siguiente punto y siguiente ventana. Y así por todo el contorno. Luego cambiaremos al verde, luego otra vez al crudo, luego otra vez al verde y así hasta llegar a la largada de la prenda que nos guste. Yo tanto en este caso como en el caso de la prenda azul he hecho a partir de aquí, de la sisa, hacia abajo he hecho 24 filas. Pero eso porque a lo mejor para mi altura, yo mido 1,71 m, entonces a lo mejor me hacen falta 24, a lo mejor dependiendo de vuestra altura os hace falta unas pocas más o unas pocas menos. Eso ya os lo probáis y lo decidís. Entonces vamos haciendo todo esto y nos vemos al final. Bueno, mirad, pues ya he hecho las 24 filas que os he comentado y he acabado aquí abajo con la de color verde. Entonces ahora vosotras decidís si queréis, os ponéis la prenda si la queréis más larga o si la queréis más corta y le queréis quitar filas. Sobre todo recordad que tenéis que plancharla, vaporizarla y estirar el tejido para ver en realidad qué medida es la que os va a quedar. Yo ya lo he hecho, ya me la he probado y con estas 24 filas tengo suficiente. Entonces ya aprovechando que hemos acabado
en la fila del verde ya voy a hacer el acabado de toda esta zona de aquí. Entonces mirad, esto es fácil, simplemente vamos a hacer toda una fila de punto bajo y vamos a meter 3 puntos bajos en cada una de las ventanas, ¿vale? Entonces para eso empezamos con una cadena, que será el primer punto, y luego entramos en la ventana y hacemos el 2 y el 3. Vamos a la siguiente ventana y hacemos 1, 2 y 3. Siguiente ventana, 1, 2, 3. Siguiente ventana, 1, 2, 3. Y esto es lo que tenemos que hacer a lo largo por todo el contorno de la última fila. Entonces damos toda la vuelta y nos vemos aquí. Bueno, mirad, ya he dado toda la vuelta y ahora aquí al llegar al inicio hacemos las 3 últimas cadenas, entramos en la primera que habíamos hecho y ahí ya cerramos con un punto deslizado de esta manera. Entonces luego ya dejamos una hebra un poquito larga y cortamos y la sacamos, y con la aguja lanera hacemos lo mismo que hemos hecho antes con el blanco. La pasamos hacia adentro y la escondemos por toda esta zona de aquí que acabamos de hacer. Si os fijáis en el color azul, en vez de acabar con el color azul, he acabado con el color crudo, igual que aquí en el escote. Entonces eso ya como más os gusta a vosotras, ¿eh? Bueno, ahora vamos a empezar la manga. Entonces la manga, como la hemos acabado con el color crudo, empezaremos ahora con el color verde. Entonces mirad, nos tenemos que situar justo aquí, donde se cruza toda esta zona de aquí, ¿veis? Y tenemos que entrar justo aquí en el medio, justo aquí donde hicimos aquí dentro. Ahí es donde nos tenemos que situar. Fijaros que aquí tenemos las dos esquinas, de este lado y de este, ¿vale? Entonces aquí metemos el color verde por este lado. Y hacemos, fijaros, cogemos aquí las dos hebras y las sujetamos las dos, ¿vale? Ahora soltamos una, que es la cortita, y hacemos, ya tenemos un punto, hacemos 2 y 3. Y ahora vamos a esta V que tenemos aquí, hacemos una cadena, o sea, no vamos a hacer más cadenas, simplemente cogemos hebra, entramos y hacemos un punto alto, ¿vale? De manera que esto nos queda así. Ahora hacemos ya 2 cadenas y ya sí que vamos al siguiente punto alto, entramos dentro y punto alto. 2 cadenas, vamos al siguiente punto, entramos dentro y punto alto. Y esto lo vamos a hacer por todo el contorno y nos vemos aquí cuando lleguemos a esta otra V. Bueno, mirad, ya he dado toda la vuelta. Fijaros que aquí estoy en la última ventana de este lado. Esto es la última ventana y esto es la V, esta de aquí, ¿vale? Y aquí son las 3 cadenas donde habíamos empezado y donde habíamos formado aquí la primera V dentro de esta otra V, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es 2 cadenas, entramos en esta V de aquí, aquí, y hacemos un punto alto.
¿vale? Y ahora ya tenemos que cerrar la vuelta, pero la tenemos que cerrar cogiendo ya el color crudo. Entonces vamos a ir de las 3 cadenas estas que habíamos subido al principio, vamos aquí a la tercera, ahí dentro, entramos, olvidamos el color verde y ya cogemos el crudo para sujetarlo para la siguiente vuelta, ¿vale? Y ya tensamos aquí el verde. Entonces, si os fijáis, a ver si os lo puedo mostrar bien, esto nos ha quedado así, ¿vale? Nos han quedado una V, otra V, primera ventana y primera ventana. Entonces, al acabar toda esta fila, debéis tener una V a cada lado, o una esquina, llamadlo como queráis, y 22 ventanas por todo el contorno. Bueno, entonces ahora, para empezar la siguiente vuelta, tenemos sujeto aquí el color crudo y lo vamos a sujetar con las 2 hebras, no con una. Ahora que ya tenemos sujetas las dos, subimos otra más y otra más, que son 3. Y ahora nos vamos directamente ya al siguiente punto alto, perdón, ahora faltan 2 más para hacer la separación, o sea 3 que es el primer punto alto, 2 que son la separación, y ahora ya hacemos el punto alto en el siguiente punto para de esta manera formar la primera ventana, ¿vale? Y ahora ya seguimos haciendo un punto alto en cada punto y damos toda la vuelta al contorno de la manga. Y entonces ya nos vemos aquí al principio. Bueno, mirad, ya he dado toda la vuelta y ya he llegado aquí al principio. ¿Veis? Aquí teníamos la primera ventana. Entonces ahora acabamos haciendo 2 cadenas, venimos aquí a la tercera cadena de estas 5 que hicimos, vamos a la tercera, entramos ahí, olvidamos el color crudo y ya cogemos el verde y lo sujetamos como hacemos siempre, ¿vale? Y de esta manera ya tenemos esto. Aquí ya hemos hecho ventanas directamente, no hemos hecho ninguna V como aquí al principio. Entonces tenéis que tener el contorno 22 ventanas. Ahora ya tenemos sujeto el verde, vamos a empezar la siguiente fila haciendo 1, 2, 3, que es el primer punto alto, más 1 y 2, que son las 2 cadenas de separación, ¿vale? Entonces ahora vamos al siguiente punto, que es este, y ya cerramos con un punto alto. Tenemos la primera ventana. 2 cadenas, vamos al siguiente punto y un punto alto. Y ya podemos continuar haciendo de nuevo todas esas ventanas. Bueno, pues ya he dado toda la vuelta y he llegado otra vez aquí al inicio, y entonces hacemos igual, 2 cadenas para terminar, vamos aquí a la tercera cadena de estas 5, aquí entramos, ya olvidamos el verde y conectamos con el color crudo otra vez para empezar la siguiente fila. Entonces tendréis que tener otra vez 22 ventanas. Entonces ahora esto lo tenemos que repetir 8 filas más, lo mismo que acabamos de hacer, 8 filas más, porque cuando hayamos hecho esas 8, haremos un pequeño aumento para que la manga tenga esa forma un poquito acampanada, como veis aquí. ¿Veis? Aquí la manga, si os fijáis, viene recta, pero luego aquí hace un poquito de campana. Entonces,
Cuando hayamos hecho esas 8 filas de más, haremos un pequeño aumento para terminar la manga. Bueno, mirad, pues ya he hecho las 8 filas más, ¿vale? Entonces ahora lo que he hecho es darle vapor a la manga, estirarlo como hacemos siempre en el cuerpo y demás, para ver qué dimensiones coge la manga. Entonces es un buen momento para que os la probéis, porque ahora a partir de aquí vamos a hacer un pequeño aumento, por lo que os he explicado de que luego la manga nos hará un poco de forma acampanada, y entonces aquí yo voy a hacer 10 filas más con ese aumento, pero a lo mejor si os la probáis no necesitáis 10 y necesitáis menos, necesitáis 9 o 8. Entonces primero plancharla un poquito, os la ponéis o no os la ponéis, simplemente seguís ahora tejiendo y os paráis en la fila que consideréis que ya es vuestra medida. Entonces ahora vamos a continuar con el aumento. Bueno, mirad, aquí hemos acabado, he hecho las 2 cadenas y ahora entro aquí en la tercera cadena de esas 5, me olvido del color verde y cojo el color crudo y lo sujeto, ¿vale? Entonces ahora, pensar que ahora tenemos 22 ventanas y ahora vamos a hacer una más que serán 23. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos venimos aquí dentro de la ventana y sujetamos aquí con un punto raso y con 2 puntos rasos para situarnos en el centro de esta ventana, ¿vale? Y ahora aquí subimos 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 4? Porque este ya nos cuenta como una y tenemos 1, 2 y 3, que es el primer punto alto. Luego 2 de separación y ahora hacemos aquí, en el siguiente punto, el primer punto alto. ¿Vale? De esta manera tenemos, fijaros que aquí ganamos una ventana, cuando acabemos ganaremos otra. Entonces de momento vamos a seguir haciendo normalmente los puntos altos y las 2 cadenas como hacemos siempre. Entonces damos toda la vuelta . Vamos a dar toda la vuelta y nos vemos otra vez aquí al final. Bueno, mirad, ya he dado toda la vuelta. Entonces ahora estoy aquí, en la última ventana. Hago 2 cadenas y dentro de la ventana hago un punto alto. ¿Vale? Y ahora para cerrar hago 1 y 2 cadenas y ya me voy a la a la tercera de estas 5, aquí a la tercera, olvido el color crudo y sujeto el verde. Entonces fijaros que de esta manera hemos aumentado, hemos ganado una ventana más. Ahora si contáis tenéis que tener 23, antes teníamos 22, pues ahora tenéis que tener 23. Entonces ahora la siguiente vuelta ya la hacemos de manera normal, subiendo 3 cadenas que son el primer punto alto, 2 cadenas de separación y ya vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto normal. 2 cadenas, vamos al siguiente punto y punto alto normal. Y así damos toda la vuelta y nos vemos aquí al final. Bueno, mirad, ya he llegado de nuevo aquí al final. Hago aquí el último punto. Y ahora ya para cerrar hago las 2 cadenas. Me voy a la tercera de estas 5. Entro ahí y ya
cojo el siguiente color, que es el crudo, para cerrar. Bueno, entonces como os decía, ahora tenéis que seguir haciendo de la misma manera que hemos hecho esta fila verde. Tenéis que hacer, hemos dicho que haríamos 10 con aumento, llevamos 2, pues faltarían 8. ¿Vale? Faltarían 8 filas más y acabaríamos con el mismo verde. Pero, como os digo, es un momento en el que vais dándole vapor, vais asentando bien la manga y paráis donde consideréis que ya es suficiente. No hace falta que hagáis las mismas filas que hago yo. Entonces vamos a hacer todo esto y nos vemos al final. Bueno, mirad, ya he llegado aquí a la última fila. Como veis, al hacer el aumento, la forma de la manga se ha ensanchado un poco. Entonces ahora acabo aquí en el último punto con las 2 cadenas y ahora aquí en la tercera entro y cierro con un punto deslizado. Y con esto ya he acabado la última fila. Entonces ahora, aprovechando, ya hacemos el acabado, el mismo acabado que hemos hecho aquí en el bajo, con los puntos bajos, pues lo mismo. Entonces hacemos una cadena y entramos en cada una de las ventanas y hacemos 3 puntos bajos. Aquí hacemos 1, 2, 3. Ahora en el siguiente lo mismo. 1, 2, 3. Siguiente ventana. 1, 2 y 3. Y esto lo hacemos por todo el contorno hasta llegar de nuevo aquí. Bueno, aquí ya he llegado a la última ventana. Hago 1, 2 y 3. Y ahora voy aquí a la primera cadena que había subido al principio. Entro ahí y ya cierro con un punto deslizado, ¿vale? Y ya luego cortamos y esa hebra la escondemos por aquí, por la parte de dentro. Y con esto ya estaría acabada la manga. Entonces ahora tenéis que hacer lo mismo, exactamente igual, en la otra manga. No hay ninguna variación. Y entonces ahora vamos a pasar a ver cómo acabamos el escote. Porque aquí tenéis 2 maneras. O la podéis hacer como hemos hecho la parte de abajo, metiendo 3 puntos bajos en cada ventana, o si queréis que el escote se quede un poquito más recogido, en vez de meter 3 puntos, metéis 2. Entonces nada, simplemente localizáis la espalda, que en este caso la espalda va a ser justo aquí donde tenemos, fijaros, donde hemos ido añadiendo los colores. Entonces empezáis por aquí, por la espalda, justo en ese punto, ¿vale? Donde añadíamos las hebras en los colores. Entonces entráis ahí, en esa primera esquina, y metéis la hebra y hacéis una cadena, ¿vale? Entonces ahí en la esquina solamente haremos una cadena, no haremos más. Y entonces lo que os comento, si queréis que el escote os quede más recogido, en vez de hacer 3 veces 3 puntos en cada ventana, hacéis 2. Y eso hará que el escote recoja mucho más. Si os parece que a lo mejor es poco, podéis hacer en una ventana 3 y en otra 2. ¿Vale? Eso ya lo podéis ir combinando según os vaya quedando el escote. ¿Vale? Yo en este caso estoy haciendo 2. En el caso de la prenda azul he hecho 3.
según cómo os quede cuando os lo probáis. Si veis que se os descuelga un poco, pues nada, le ponéis 2 puntos, y si veis que ya os queda bien, pues le ponéis 3. Entonces vamos a ir dando toda la vuelta al contorno y nos vemos al final. Bueno, veis, ya he dado toda la vuelta y ahora aquí en el primer punto que había hecho al inicio entro ahí y cierro con un punto deslizado, ¿vale? Y entonces ahora aquí ya cortamos y toda esta hebra sobrante la metemos por aquí dentro, y con esto ya habremos acabado toda la parte del escote. Yo ahora ya voy a hacer la otra manga y nos vemos al final. Bueno, pues hemos acabado de tejer la prenda. Como siempre, recordaros que le tenéis que asentar el punto dándole vapor para que la prenda quede con un punto más blandito, y espero que hayáis ido estirando a medida que ibais tejiendo. Habréis ido estirando, me imagino, para que esto nos quede más abierto y más bonito. Entonces, bueno, espero que os haya gustado, que os haya resultado fácil, como os digo siempre, y ahora os invito a ver un pequeño short con otras prendas que tengo en el canal. Nos vemos.